Carlos, ¿cómo estás? Pues yo muy feliz y muy contenta de estar contigo, con todos los miembros de la fundación y con una mujer tan extraordinaria como es Sisina Arce Terán. La sentimos tan cercana, pues la verdad es que eso que se dice tanto, tan repetido, que somos hermanos, sí, Sisina, te sentimos como una hermana maravillosa. Nos sentimos muy bien representados, las mujeres, los colombianos y también los ancestros, ¿no? Porque nos vas a hablar de un tema tan fascinante, el lago Titicaca. Sabes que el lago Titicaca tiene un poder de evocación enorme. No sé, para los que nos están oyendo, a quienes también agradezco su compañía, pero es que el lago Titicaca es como un imán. Tú misma nos estás contando que después de estudiar tanto para presentarnos esta exposición, que ya además lo llevas en tu alma, te vas al lago Titicaca. A mí el lago Titicaca me trae un recuerdo nostálgico, que fue un gran amigo mío. Se la pasó toda la vida diciendo que quería ir al lago Titicaca. Y siempre, no sé, siempre pensamos que tenemos tiempo, ¿no? Y estamos un poco postergando las cosas. Lo más triste, a lo mejor no te lo cuento, Cecina, es que el amigo murió sin conocer el lago Titicaca. Pero yo me he preocupado un poco por saber por qué quería conocer el lago Titicaca. Es que el lago Titicaca tiene una historia milenaria impresionante. Bueno, tú nos contarás si allá nació el sol, nació la luna o algo extraordinario. Y no solamente eso, sino en el tiempo actual, cómo siguen viviendo gentes con las tradiciones de tantos siglos anteriores. ¿Quién es Sisina Arce, nuestra amiga que estamos presentando? Pues a mí me llama la atención que te gusta definirte, eres novelista e historiadora, pero te gusta definirte más como novelista porque tienes una producción de libros impresionante. Nacida en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, completó la carrera de informática en la Universidad del Valle de Cochabamba. Yo no sabía que Cochabamba era un valle o tenía un valle. Ahora, porque aquí el valle nuestro, pues simplemente lo llamamos el valle. Incursionó en la novela, cuento y microficción. Yo creo que con el lago de Titicaca todavía no has alcanzado a novelar todo lo que nos legaron aquellos ancestros. Sicilia es gestora cultural desde el año 2020. Te felicitamos por ello. Eres tocaya nuestra en ese sentido, habiéndose organizado conferencias virtuales sobre temas históricos relacionados al Bicentenario de Bolivia, nos contarás, y encuentros internacionales sobre narrativa histórica en las 3 ferias internacionales del libro más importantes de Bolivia en el año 2021. Miembro por el Instituto de Investigación Histórica Militar en Cochabamba, 2019, miembro honorífico en la Academia Peruana de Historia Militar 2021. Qué lindo que sigas perteneciendo como el lago Titicaca a Perú y a Bolivia. Miembro honorífico en la Academia Ojiniana, el héroe de Rancagua, Chile 2021. Hasta la fecha lleva 14 obras literarias publicadas. El abrigo negro, un tema muy sugestivo. El conjuro del abrigo negro, profecías, las crónicas del Supay, auroras de papel, Juana Azurday, la furia de la Pachamama, insania, bueno, una cantidad. Cicilia, ¿qué te parece si no leo más? Porque tienes una hoja de vida extensísima y simplemente te doy la palabra para que empieces tu gran exposición y nos cuentes mucho de ti y del lago Titicaca. Gracias, Mariela. Un saludo muy especial a Colombia, a todos los que nos están viendo, todos los que siguen esta iniciativa tan maravillosa que es la de poder integrar los pueblos y conocernos a través de la historia. Un cariño muy grande a lo que es la fundación del Festival Internacional de Historia
Y bueno, sí, efectivamente ya desde hace algún tiempo atrás nos damos cuenta de que efectivamente la historia es el camino de integración de los países. Y bueno, en algún momento de nuestra historia nos damos cuenta de que hemos estado unidos, fortalecidos, nos hemos apoyado y ha llegado el momento de retomar esa posta y de unirnos y fortalecer los lazos entre los hermanos latinoamericanos. Me siento muy contenta de estar aquí y poder hablar de un tema que es fascinante, que espero poder compartir con ustedes lo más que pueda hacerlo, porque realmente el lago Titicaca encierra muchísima mística, muchísima historia y bueno, esperemos que podamos abarcar todo aquello en el lapso de una hora. Voy a compartir las diapositivas, pero desde la otra... Voy a ver. No sé si lo pueden ver. Todavía no. Sí, sí, apareces y ahora sí. Ya estás. Ya. Bueno, el lago Titicaca. ¿De dónde proviene el nombre del lago Titicaca? Se dice que en la lengua, no sé si yo tengo el control de las diapositivas, creo que no. Quería pasar. Creo que yo no tengo el control. Ah, ya. Carlos Mateus. Ya está. Bueno, se dice que en la lengua quechua, una de las lenguas más antiguas, Titi tiene el significado del puma, que es un animal que simboliza lo que es al hombre andino, el puma, el gran puma. Y si se fijan, se van a dar cuenta que el lago Titicaca tiene forma de puma. Lo tenemos en el lado derecho inferior, solamente que está volcado. Se ve el puma que tiene su cabeza, su cola. Y es bastante interesante aquello porque en esa época, cuando ya le dieron el nombre al lago Titicaca, los hombres andinos no tenían la posibilidad de ver qué forma tenía el lago, ¿verdad? Pero efectivamente, si ustedes ven, el lago tiene la forma de un puma. Quiere decir puma gris o puma de piedra. Ese es el nombre, y más adelante vamos a contarles la historia de la leyenda de por qué lleva este nombre. El lago está situado en el altiplano andino, en los Andes centrales. Es el lago de agua dulce más grande de Sudamérica. Está a 3.810 metros sobre el nivel del mar y tiene aproximadamente una extensión de 8.000 kilómetros cuadrados. El lago Titicaca está repartido en dos partes, una parte que le pertenece al Perú en un 56% y la otra parte que le pertenece a Bolivia en un 44%. Son varias las civilizaciones que se han establecido en este lugar, pero existe una que se llama los Urus, que ya han debido escuchar, que es la civilización, se podría decir, más antigua de lo que es las Américas. Ellos mismos dicen que se creen la raza primigenia de América, los primeros habitantes que existieron. Y es una cultura bastante antigua, bastante especial, que por suerte ha logrado mantener hasta la fecha su cultura prácticamente intacta. Ellos no se han mezclado, no han sufrido ningún tipo de mestizaje, porque cuando empezaron a sufrir las etapas de las colonizaciones, las distintas colonizaciones de parte de los incas, ellos decidieron entrar a lo que es el lago Titicaca, dentro del lago Titicaca, a vivir en estas islas flotantes creadas con una planta que es muy común, que se llama totora, son como unas pajas, y ellos han fabricado sus islas con totora. Es increíble también ver esta parte porque han tenido la tecnología, han tenido el conocimiento de ingeniería para poder crear estas islas y poder sostener sus casas encima, familias enteras que viven ahí. Y ellos se alejaron de lo que eran
la tierra circundante al lago y se fueron hacia dentro de lo que es el lago. Y han permanecido ahí durante cientos de años y han mantenido también lo que significa su lengua, que es la lengua Uru, que ellos dicen que es la lengua más antigua que existe. Hay una leyenda que los caracteriza. Ellos dicen que al inicio, cuando nació el lago, antes de que nazca el lago, no había el sol, no había nacido ni siquiera el sol. Ellos vivían en la oscuridad plena, completa, y estaban acostumbrados a movilizarse y a iluminarse con la luz de la luna. Y había una leyenda de que iba a salir el sol, pero ellos creían que el sol iba a salir por el oeste. Entonces empezaron a construir sus casas, como se fijan en las imágenes, de esa forma tan característica, con las puertas que daban hacia el este, con tal de protegerse, porque ellos jamás habían visto la luz del sol, no tenían idea de qué era lo que iba a aparecer, porque les decían que era una bola de fuego que iba a salir por el oeste. Sin embargo, el sol salió por el este y ellos terminaron calcinados dentro de sus casitas, que ellos llaman putupus. Son unas casas que tienen esa forma, y las puertitas son bien delgaditas, porque como viven cerca, dentro del lago, los vientos en la noche son muy, muy fuertes, entonces ellos utilizan ese tipo de ingeniería para poder mantener el calor dentro. Dice, que murieron calcinados, pero una pareja se logró esconder dentro del lago. Y es así como esta pareja vuelve a habitar y a crear otra vez la civilización Uru, pero ya habituándose a lo que era el sol, el calor del sol, y empezaron ya a beneficiarse y a utilizar el calor del sol para poder tener sus cultivos y, dedicarse a otro tipo de actividades para la subsistencia. Entre los Urus, con el tiempo se fueron dividiendo en cuatro diferentes grupos, que están los Chuluni, que esos son los que han quedado en el lado de Perú, están los Hirohito, están los Chipayas, pero los Chipayas ya se quedaron más en lo que es el lago Popó, así que no vamos a tocar mucho ese tema, y están los Murato también del lago Popó. Nos quedaría hablar acerca de los Chuluni y de los Hirohito, que son estos grupos que fabricaron las islas flotantes, que hay aproximadamente 80 en todo lo que es el lago, y es una atracción bastante interesante porque mucha gente llega. No sé si han escuchado hablar en el Medio Oriente, que en un lugar donde querían, en Qatar, donde querían fabricar unas islas artificiales. Hay unas islas en forma de palmeras y han tenido que utilizar una tecnología bastante avanzada para poder crear estas islas y que tengan la capacidad de poder sostener el peso de las construcciones encima. Entonces llama muchísimo la atención que los Urus en una época tan remota hayan podido tener la tecnología para poder crear estas islas a base de lo que es la totora, las cañas que crecen al borde del lago Titicaca. Ellos han subsistido gracias a lo que es la quinoa, los peces. Hay un tipo de patito que crece en el lago, es un patito bastante pequeño. Y bueno, lastimosamente ahora con el cambio climático y también con la contaminación por la minería, esta cultura se ve amenazada, ¿no? Esperamos que las autoridades empiecen a considerar y ver la manera de poder mantener esta cultura que es prácticamente la más antigua de América. Vamos a pasar a hablar acerca de los aymaras. Los aymaras es una cultura bastante interesante, también tiene una leyenda que dice que en la época que los aymaras vivían alrededor de lo que es el lago, ellos vivían bajo la protección de lo que es el dios Sol, Inti. Y
y los achachilas, a los que llaman los guardianes, los espíritus benevolentes que se apropiaban de lo que eran las montañas, los apus, les pusieron solamente una condición, y era que no subieran a la cima de la montaña donde se encontraba el fuego sagrado. Más o menos ahora podríamos hacer una correlación con lo que es Adán y Eva y la manzana prohibida, ¿no? Pero había un espíritu en las profundidades que estaba muy celoso del dios Sol y decide tentar a estos hombres que vivían en armonía y vivían felices y no les faltaba absolutamente nada, porque todo ese lugar era un valle bastante próspero y fértil. Entonces logra convencerlos de subir a la montaña para encontrar el fuego sagrado y convertirse en estos grandes apus que eran los que regían el mundo en ese momento, el mundo andino. El momento que estaban subiendo la montaña, los ve el dios de los aymaras, que se llama Huiracocha, y decide castigarlos. Entonces suelta un montón de pumas y los pumas empiezan a matarlos y a devorarlos. Y al ver esto, Inti, el dios del sol, se pone profundamente triste porque había matado prácticamente a sus hijos, a su creación. Entonces él los convierte a estos pumas en piedra y era tan grande su tristeza que empieza a llorar durante 40 días y 40 noches. Aquí hay otra correlación que podríamos hacer con la Biblia acerca del diluvio, y sus lágrimas llegan a formar lo que es el lago Titicaca. Los aymaras, ellos creen que el ser humano cuando muere se convierte también en una deidad especial. Es por eso que ellos construyen, como ven en la imagen, este tipo de construcciones, chulpas se llaman, donde entierran a las personas. Ellos están convencidos de que el ser humano cumple un ciclo rotatorio de existencia. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito acerca de cómo están organizados. Se van a fijar que este lado del lago Titicaca estaba dividido en dos partes: el Urcusuyu, que serían las tierras altas, y el Umasuyu, que serían las tierras bajas. Y aquí, el lado derecho, arriba pueden ver el lago Titicaca, el río Desaguadero, y al otro lado se encuentra el lago Popó. En esos lugares se van viendo todos los señoríos aymaras que llevan diferentes nombres. Están los canchis, los canas, los collas, los lupaca, que son entre los más importantes, los pacajes, los carangas, los quillacas, y todos ellos vivían confraternizados, pero muchas veces también tenían diferencias por el tema territorial. Y podemos ver de que todos estaban situados alrededor de lo que era el lago Titicaca. Ellos florecieron en el periodo posterior a la caída del Tiahuanaco. Vamos a hablar más adelante de lo que es el Tiahuanaco. En el periodo intermedio tardío, era una organización política que estaba dividido en varios estados independientes. Por eso eran los señoríos, los llamaban los señoríos aymaras. Y entre ellos nunca existía una unidad geopolítica debido a la eterna rivalidad que existía, que era por la cuestión territorial. Les había hablado acerca de las chulpas donde enterraban a los muertos, y ellos creían que ellos cumplían un ciclo. Aquí les voy a mostrar, en esta parte se puede ver. Para ellos el ciclo, todavía no aparece la imagen. Bueno, estaba constituido por el Hanan Pacha, Cuy Pacha y el Cay Pacha, si pueden ver en el círculo. El Hanan Pacha es la parte que simboliza al reino de los cielos, se podría decir, la parte del espacio, de los cielos, el cosmos. El Cay Pacha simboliza lo que es la tierra de los vivos, donde nosotros vivimos, y estamos en armonía con los animales, con las plantas, con las aves. El Uju Pacha
simboliza la tierra de los muertos. Es donde enterramos a nuestros muertos, donde se encuentra el inframundo. Cuando un ser humano muere, va a pasar a la parte del Ujupacha, a la parte donde están los muertos. De aquí las plantas se van alimentando de los restos del muerto. Entonces es como una forma de que vuelve a renacer y cumplen un ciclo eterno entre lo que es el cielo, la tierra y lo que es el inframundo. Quería pasar a este lado para mostrar un poco acerca de la técnica que ellos tenían de sembradío, que llamaban los camellones, porque el clima del lago Titicaca es bastante frío, existe una brisa bastante fría. Entonces ellos tuvieron que idearse una manera de poder cultivar la tierra y era utilizar este sistema de los camellones en el que cavaban zanjas y así, ponían una zanja, había tierra, zanja, tierra. Y en medio de dentro de las zanjas había agua. Ellos decían que en el día, con los rayos del sol, el agua se calentaba. Y en la noche, el calor del agua podría formar este micro sistema para poder hacer óptima el cultivo de diferentes productos que ellos cultivaban, como ser la papa, la oca, la quinoa, que es un alimento bastante apreciado en el mundo andino. Y también para conseguir lo que es el forraje para la alimentación de los diferentes animales que tenemos, como la llama, los camélidos, la alpaca. Tenemos también en la parte más de la organización político-social, hablar de un símbolo que es muy importante para el hombre andino y para los aymaras y los quechuas, que se llama, ¿me salí? Que se llama la chacana, que es la cruz andina, la cruz del sur. Voy a hacer otra vez compartir. Perdón, se me desconectó la conexión. Ya, estamos pendientes. Perdón, se me desconectó. Bueno, les estaba hablando acerca de la chacana, no sé si la conocen, es la cruz del sur, es la cruz escalonada, que ahora, bueno, con el pasar de los tiempos es una lástima y por muchos factores que se va perdiendo estos conocimientos, pero yo escuchaba hace un tiempo cuando se ve la chacana en diferentes elementos, en nuestra vestimenta o en arquitectura, que en el día de hoy nuestros jóvenes piensan que es simplemente un adorno, que es algo decorativo, pero en realidad este era uno de los símbolos más importantes para el hombre andino, que significaba un ordenador sociopolítico y social. Se podía ver ahí las diferentes fechas para el sembrado, el equinoccio de invierno, el equinoccio de verano. Se podían ver las fechas más representativas, como el 1 de agosto, que es el culto a la Pachamama, el día 3 de mayo, que es el día de la Cruz del Sur, que es la base de la creación de esta cruz andina. Y ahí otra vez más hago hincapié en el que en ese momento ellos tenían un conocimiento bastante avanzado de lo que eran las estrellas y las constelaciones. Entonces esta Cruz del Sur nace gracias a lo que es la constelación de la Cruz del Sur. Y el mismo día, el día 3 de mayo, se festeja el Día de la Cruz Andina, de la Cruz del Sur, y hay una festividad muy interesante que se lleva a cabo hasta el día de hoy en una localidad que se llama Macha, en la ciudad de Potosí, donde a través de un ritual le rinden homenaje a esta Cruz Andina. Lo más interesante es que con el tiempo y con la tecnología se dieron cuenta de que este símbolo era
mucho más que un simple símbolo o un ordenador sociopolítico. Era una especie de mapa. Si se pueden fijar en la imagen, en el lado izquierdo, van a poder ver de que funcionaba como un mapa. Tomando en cuenta el centro, que es un círculo de la cruz, lo posicionaron en lo que es el Tiahuanaco. El Tiahuanaco, esta es una de las ciudades más antiguas que se encuentra al borde del lago Titicaca, en el lado boliviano. Tenía el nombre de Taypicala antes, que quiere decir la piedra del centro. Entonces han ubicado el centro de la Chacana en esta localidad y han podido a través de fotos satelitales hacer esa transposición de lo que es la cruz andina con los diferentes, con lo que es el mapa de Sudamérica. Y se dieron la sorpresa de que vieron que cada arista o cada punta de la Chacana coincidía con una ciudad ancestral de la época. Está Tiahuanaco, se encuentra Machu Picchu, se encuentra Cajamarca, se encuentra Caranavi, está también la Isla del Sol. Existen diferentes lugares que se encuentran exactamente en una arista, en una punta de la cruz. Lo que más sorprende también es que una de las diagonales, la diagonal que va desde la derecha superior hasta la izquierda inferior, marca lo que es el Capajñam, que se llama el sendero de los sabios. Es un camino que se construyó en la época de los tiahuanacotas y que por algún motivo no llegaron a concluir ese camino, y posteriormente los incas intentaron terminar, pero se ve la diferencia de la tecnología que utilizaban. Los tiahuanacotas tenían un manejo maravilloso con la piedra, prácticamente se dice que la amasaban a su antojo, y se podía ver el gran esfuerzo que hicieron los incas por tratar de terminar esta senda, este camino. Vamos a pasar a la siguiente. No me hace caso para cambiar. No sé si me puede ayudar, Carlos, a pasar la imagen. Ahora lo que hacer... Sí, ya ya listo, tengo. listo, okay. Ahora pasamos, sí, a los incas, los hijos del sol. Aquí hay otra leyenda bastante interesante de los incas, y ellos cuentan que Huiracocha, que es el dios principal en la mitología andina, que lo podríamos comparar con Zeus o con Odín en la mitología nórdica, Huiracocha sale del lago, y él es el que crea el cielo y las estrellas y la luna. Y él y saca a sus hijos, a una pareja, a un hombre y una mujer que eran hermanos, sus hijos, para que ellos buscaran qué lugar por la zona era apta para crear lo que es la capital de los incas, ¿no? La capital de su civilización. Entonces ellos les ofrecen una vara de oro y le dicen: el lugar en que la vara se hunda, ahí es donde van a crear la nueva ciudad. Entonces estos Mancocapa y Mama Ujyo, que eran los nombres de los hijos de Huiracocha, van en busca de este lugar y llegan al Cusco, al lado del Perú, y ahí es donde la vara se hunde y forman lo que era la primera capital de lo que eran los incas en la ciudad de Cusco. Esta civilización era muy, muy interesante, porque a diferencia de otras civilizaciones que conquistaban y trataban de imponer su nuevo pensamiento, sus tradiciones y costumbres, ellos más bien adoptaban las tradiciones y costumbres de los pueblos que colonizaban. Y eso es lo que fueron haciendo. A lo largo de casi 100 años, ellos lograron crear un imperio al que le llamaron el Tahuantinsuyo, que iba aproximadamente desde alguna parte de Colombia hasta Chile, así de largo. Y ellos decían de que su cultura tenía que fortalecerse
tenía que fortalecerse conociendo las costumbres y tradiciones de otros pueblos. Eso fue lo que iban haciendo. Y cuando veían que alguna ciudad o pueblo empezaba a rebelarse en contra de ellos, lo que hacían era agarrar a esa población y la llevaban, la desterraban hacia otra localidad. Eso pasó con mi ciudad en Cochabamba, que una gran parte de la comunidad que vivía en la ciudad de Cochabamba fue trasladada al Ecuador. Y esa comunidad que vivía en Quito, en Ecuador, fue llevada hacia lo que era el Valle de Cochabamba, lo que es hoy Bolivia. Y era la forma en que tenían ellos de aplacar a la gente. Ahora hablamos acerca de la Isla del Sol y la Isla de la Luna, que son tan importantes estas dos islas. La Isla del Sol, se dice que ahí es donde surge la cultura de los incas, que es en ese lugar donde salió y se posicionó Huiracocha para poder sacar a sus hijos, a Manco Cápac y a Mama Oglio, e ir en busca de lo que era la capital de la tierra, de esta gran cultura. Como pueden ver aquí en este mapa, en el lado izquierdo, se van a fijar que hay una parte grande de Colombia, que también fue donde estuvieron los incas, que es la parte que corresponde al Antisuyo, porque el Tahuantinsuyo era una organización que estaba dividida en 4 sectores: el Antisuyo, el Chinchasuyo, el Collasuyo y el Contisuyo. En la parte de Colombia se ve que hay 2 partecitas, está el Antisuyo y el Chinchasuyo, una pequeña partecita. Y se va hasta el Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de la Argentina. Ahora me gustaría entrar a la parte que más apasiona a la gente, a la parte mística de lo que es Tiahuanaco, esta tierra anterior a todas estas civilizaciones de las cuales hablé, una cultura que, según los estudios de Poznański, que fue un polaco que vivió en Bolivia e invirtió gran parte de su vida en el estudio de Tiahuanaco, dice que esta ciudad tenía aproximadamente 20.000 años de antigüedad. En estas imágenes pueden ver las construcciones, los restos que quedan en la ciudad, y es de admirar la forma en la que esta cultura manejaba la piedra. Existen ruinas donde se puede evidenciar que tenían un conocimiento o una tecnología bastante avanzada en el manejo de la piedra, en lo que significan los cortes y lo que significa también en la forma en la que construían sus muros, porque de una piedra a la otra no necesitaban usar ningún tipo de cemento entre las piedras para hacer que estas piedras se queden fijas, ¿no? Hay personas que han ido y han podido evidenciar de que entre una piedra y otra no puede pasar ni siquiera una hoja de papel. Este es el templo de Calasasaya, que quiere decir el templo de las piedras paradas, que son unas piedras megalíticas gigantes, y en la que se puede ver unos rostros, se llaman las cabezas clavas. Existen aproximadamente 170 cabezas que están en este muro, y todas simbolizan una raza en especial del planeta, de la Tierra, ¿no? Eso es increíble ver en esa época que supuestamente no se había descubierto América todavía. Ya se podía ver la raza oriental, se podía ver la raza afroamericana, la africana, se podía ver rostros con los ojos como los chinos. Pero lo que más llama la atención es esa cara que pueden ver al centro, no sé si la pueden ver, que parece que tuviera los rasgos de un extraterrestre, ¿no? Y ahí nace un montón de conjeturas y bueno, a la gente le gusta hablar de este tema, de que si realmente esta tierra fue construida por una civilización antigua o si tuvieron alguna influencia de alguna civilización llegada de otro planeta.
Aquí tenemos las imágenes de lo que es Pumapunku. También está muy cerquita de Tiahuanacu, y se ven estas piedras que están, que son no me acuerdo el tipo de piedra. Es una piedra bastante dura, muy difícil de tallar, y tiene la forma de H. Eso es lo que llamó bastante la atención. Tiene una forma de H, y no se sabe por qué están talladas de esa manera. Se piensan que era una especie de engranajes y que estas piedras podían formar algún tipo de rampla, algún tipo de algún mecanismo para alguna cosa, que no logran saber por qué las tallaron de esa forma. Ahí también se puede ver entre los restos, las cabezas alargadas, los cráneos alargados, que, bueno, llama la atención, y dicen que es imposible que un ser humano pudiera deformar su cráneo para que tenga esta dimensión, porque han visto de que el cráneo tiene un grosor, es mucho más grueso que el cráneo de un ser humano de esta época. Y los incas en esa época querían imitar. Entonces, cuando nacían los incas, trataban de darle la forma al cráneo poniendo unas tablas en la cabeza del niño y le amarraban con unas vendas. Entonces los chiquitos crecían y lograban alargar un poco el cráneo, pero jamás llegar a estas dimensiones. En esta otra foto se puede ver los cráneos que tienen esos trepanaciones, como pueden ver, y eso indica que en esa época ellos ya podían realizar cirugías de cráneo que eran exitosas, porque se pueden ver esos agujeritos que existen en el cráneo que ya están perfectamente cicatrizados, y eso indica, bueno, de que la persona continuó con vida después de haber sido sometida a este tipo de trepanación. Esa es la Puerta del Sol, que ya la han debido ver. Ahí en el centro se puede ver a Huiracocha, que es el dios supremo de la cultura andina, que está agarrado de sus dos báculos. Y bueno, eso creo que sería toda mi exposición. Estoy, creo, dentro del tiempo que me dieron. Beatriz. Sí, aquí estamos, querida Cecilia. Es fascinante todo lo que nos estás enseñando. Si te parece, ahora damos un espacio para la fundación y llamamos a nuestra querida miembro de Junta Directiva, Esperanza Quevedo, que nos acompañe, pero no se vayan a perder ahora las preguntas, las respuestas y todo lo que le queramos preguntar a Cecilia. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Esperanza Quevedo, soy miembro de la Fundación Festival Internacional de Historia desde hace varios años, desde que inició la fundación. Primero que todo, quiero saludarlos, agradecerles por haber aceptado la invitación a esta conferencia esta tarde, que como todos hemos podido ver es una conferencia súper interesante sobre el lago Titicaca con esta nuestra invitada internacional. Aprovechando estos minuticos que nos da la fundación, queríamos hacerles llegar a ustedes esta forma de apoyar a nuestra fundación, porque como todos sabemos es una fundación sin ánimo de lucro. Entonces los invitamos a buscar entre las diferentes opciones a ver con cuál nos pueden apoyar para que podamos seguir en esta tarea hermosa de difundir la historia. Tenemos una opción que es un bono de solidaridad por un valor de 150,000 pesos. Todas estas las manejamos a través de una cuenta en Davivienda. También tenemos otra opción que es la compra del libro de las memorias del segundo Festival Internacional de Historia. El libro tiene un valor de 58,000 pesos más el envío del libro que depende del lugar donde se vaya a enviar.
Otra opción que tenemos, consolidando las dos anteriores, se trata de el bono solidario más el libro de la fundación más el envío del libro por un valor de 200.000 pesos. Como les decía, en nuestras cuentas de la vivienda, que las podemos encontrar en la página, entonces pues esperamos ahí todos sus aportes y su colaboración. Unos datos súper importantes son las invitaciones a las diferentes actividades que tenemos programadas para este año. En septiembre 9, 10 y 11 tendremos el 5º Festival Internacional de Historia, que lo llevaremos a cabo de forma presencial en el municipio de Villa de Leyva, uno de los sitios turísticos más importantes de Colombia. Allá los esperamos a todos. Va a ser súper interesante y es la opción de reencontrarnos después de pues, estos largos años de pandemia que solo hemos estado en la virtualidad. También tenemos este programa dirigido a los niños. Es un programa súper lindo, súper interesante, que llega ahora a las 5 de la tarde todos los miércoles. Entonces, la invitación es para los sobrinos, los nietos, los hijos. También queremos hacer una invitación extendida, por ejemplo, a los colegios, a los jardines, para que los profesores se interesen y ojalá compartan con los niños esta amena forma de aprender la historia. En Tardecitas de la Historia, tenemos el tema, Carlos, se fue el anterior. Bueno, cada miércoles tenemos un tema diferente y para este miércoles tenemos el bambuco y la cumbia en la alegría de la vida. Así como en Tardeando con la Historia, todos los temas de los miércoles son diferentes y pues son todos de interés para los niños y también para los adultos. Y la última invitación es para nuestra sesión de Tardeando con la Historia el próximo sábado 5 de marzo a las 4 de la tarde. El tema son los cerros del Mavicure. El expositor es Juan José Yepes y el moderador es nuestro miembro de la Fundación, Rodrigo Llano. Entonces, pues ahí también encontramos en la página los datos para la inscripción y los esperamos a todos ustedes para que nos acompañen en estos Tardeando con la Historia. Y pues nos ayuden a compartir esta información para que pueda ser divulgada y llegue a muchísimas, muchísimas personas más. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por esta tarde que ha sido maravillosa. Bueno, ahora invitamos a todos que realmente empecemos a sumergirnos en el lago Titicaca. Yo creo que todos llevamos dentro una gota de agua del lago Titicaca, querida Cecilia. Qué bonita manera de poder ver, Mariela. Exactamente, sí. Este lago realmente ha tenido una influencia muy, muy grande y muy especial con todo lo que es Latinoamérica. Es un lago sagrado y mucha gente viene aquí con la intención de poder empaparse de esta energía tan grande que transmite, que emite este lago. Una energía que es liberadora, que es que limpia el alma. Eso es lo que la gente va a buscar. Y realmente cuando uno va y visita este lago se siente renovado, se siente con las energías a full como para poder continuar haciendo, bueno, pues seguir adelante en nuestro trabajo y nuestras actividades. Pero es uno de los lugares más enigmáticos y cargados con esta energía que realmente se puede sentir, irradia y beneficia a todo aquel que lo visita. Y a mí me ha sorprendido mucho algún comentario, el doctor Rodrigo ya nos comentaba que había llegado la civilización venida de Bolivia hasta Nariño.
¿Hay alguna otra persona que asegura que vino hasta Boyacá? De pronto, nuestros muiscas también tenían algo de aquellos primeros habitantes que unían las raíces acuáticas para fabricar islas. Es que es impresionante. Si eso lo dijéramos hoy en el siglo XXI como una novedad, como una innovación, estaríamos todos aplaudiendo. Pero es que lo estamos diciendo hace, pues no sé cuántos siglos atrás, que ya los seres que venían, realmente la forma como escapaban del peligro, porque los incas también eran guerreros, aquellos habitantes se resguardaron en el lago Titicaca. ¿Cómo? Fabricando islas artificiales. ¿Y cómo fabricaban islas artificiales? Unían las raíces de aquel árbol y simplemente como crecían tanto las raíces, las anudaban, las tejían y sobre esa plataforma acuática construían las viviendas, las chozas. Así se iban navegando para impedir que los alcanzaran. Es decir, es impresionante y como las raíces crecían, porque si había un castillo debajo de las aguas, ¿no? Que se creía que también había un castillo ahí en el que residía el sol, pues simplemente les iba a dar la energía para seguir viviendo. A mí me impresiona muchísimo, querida Sicilia, que después de tantos años, después de tantos siglos, todavía sigan cortando las raíces de este árbol y sigan reemplazándolas permanentemente para que sostengan y sigan sosteniendo las islas flotantes, de las cuales tú dices las principales son la del Sol y la de la Luna, y sigan fabricando sus embarcaciones en la medida en que ellos quieren acercarse o alejarse de la tierra, ¿no? De lo que llamamos tierra. De manera que son seres más acuáticos que terrestres. Así es. Así es, sí. Como las Sí. sirenas. Exactamente, Mariela, has tocado un punto que me gustaría, también me había olvidado comentar, y es de la leyenda de las sirenas que existen dentro del lago y que hablan que existían estas sirenas. Y dentro del lago existe una ciudad de piedra que está sumergida, que ha llamado mucho la atención de varios interesados en este asunto. Entre ellos podría mencionar a Jacques Cousteau, que llegó en los años 80 trayendo un submarino enano con el cual se sumergió en las aguas del lago Titicaca y pudo evidenciar estas construcciones gigantes hechas de piedra tallada, y ha sacado un montón de vasijas, un montón de restos que quedaron de la antigua ciudad, y un monolito pequeño, que una de las atracciones más grandes de este monolito es de que tiene una escritura tallada en la base del monolito, que es la misma letra, el mismo tipo de escritura que de los sumerios, ¿no? Inclusive han tratado de traducir qué era lo que quería, el mensaje que querían dar. Y esto llama muchísimo la atención, ¿no? De ver de cómo estas culturas ancestrales tal vez de alguna manera han tenido contacto con otras culturas de la época, pero que se encontraban al otro lado del planeta. Como también se sabe que en una de las pirámides de Egipto han podido encontrar a una momia que tenía entre sus manos una bolsita con hojas de coca. Ustedes saben que para el hombre andino es muy importante esta hoja de coca para poder encontrar la fuerza necesaria y continuar trabajando. Ellos lo que hacen es acullicar la hoja de coca, que quiere decir meterla a la boca
y morderla de tanto en tanto solamente para extraer el jugo de la hoja y así poder agarrar la fuerza que esta hoja le proporciona. Entonces me parece sorprendente que hayan podido encontrar en una de las pirámides de Egipto la hoja milenaria de coca que solamente puede crecer en este lugar donde están los Andes. Son plantas sagradas que nuestra generación y las generaciones cercanas no han sabido apreciar el valor y el carácter sagrado de tantas plantas que tenemos. Para mí también las raíces de esta planta son sagradas porque nos permiten hacer los cimientos de ciudades, de islas, y es increíble. Aquí hay un comentario de Henry García que nos dice: he leído hace algún tiempo que una expedición científica realizó una travesía transatlántica en una nave construida en su totalidad usando la planta totora, la que produce raíces, de las que cortamos las raíces para hacer los cimientos de las islas. ¿Nos podría comentar algo sobre este tema, querida Cecilia? Claro que sí, esa expedición tuvo el nombre de Contiki, que fabricaron una balsa enorme, o sea, de unas dimensiones mucho más grandes de las que suelen construir en el lago Titicaca, con la intención de poder demostrar de que podían salir de lo que es del Atlántico hacia el Pacífico, hacer este gran viaje. Esto lo hizo geólogo Thor Heyerdahl, no estoy muy segura si así se pronuncia su nombre, me llamaba mucho el nombre de Thor, de la mitología nórdica, que está bastante relacionado con un personaje de una de mis novelas que ya les voy a comentar más adelante. Entonces él tenía la idea de que no fue en realidad que el hombre andino o el hombre de las Américas se fue hacia el Asia por el estrecho de Bering, sino que más bien pudo haber sido al revés, hacia la otra dirección. Aquí se ven los hombres del altiplano, que tienen los rasgos muy similares a los hombres del Tíbet. Inclusive se habla, hay un video en internet, que es un video que grabaron los nazis, que hablan acerca del proyecto Annenberg, que era el buscar la raza primigenia, y cuando ellos vieron las características que tenían los hombres del Tíbet, se dieron cuenta de que eran muy similares, si es que no son iguales, a las del hombre andino, por este lado de lo que es esta cordillera de los Andes. Efectivamente, sí lograron tener éxito en esta travesía con esta gran embarcación hecha de totora, y lograron demostrar de que era factible aquella teoría. Interesante. A mí me ha impresionado muchísimo, muchísimo. Está aquí con nosotros y de pronto si quiere hablar algo, le cedemos la palabra. Beatriz Cortázar. Beatriz Cortázar ha dicho que cuando ella visitó el lago Titicaca, se impresionó mucho porque, por ejemplo, las jovencitas de 11 años parecían tener 16, las de 16, 21. Es decir, el sol, porque nací ahí, y el sol nace en el lago Titicaca, maduraba tanto las cosas que simplemente las gentes las veíamos 5 o 10 años después. ¿Cómo es eso? Bueno, realmente se sabe que las personas, estos pueblos que están alrededor del lago Titicaca, no tienen un efecto acerca directamente del sol, sino más bien de la altura que existe en el territorio, ¿no? Nos encontramos aproximadamente a 3.800 o más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, y eso tiene una influencia muy, muy directa con lo que es las personas, las características físicas de una persona. Aquí en Bolivia, si se fuera, Beatriz, hacia el lado del oriente, hacia lo que es Santa Cruz o el Beni, se va a dar cuenta que pasa completamente lo contrario. Allá las mujeres son mucho más altas,
completamente distintas. Obviamente sí también se las ve que aparentan un poco más de la edad que tienen, ¿no? Pero en este otro lado del occidente, por la altura, sí se podría decir de que el hombre andino tiene una estatura media, ¿no? De unos 70, de unos 65 a unos 70 de altura, no más. Y yo creo que la influencia es esa, ¿no? La altura en la que nos encontramos. Pero por otro lado es fascinante que uno pueda conocer a las personas, aunque no sea una realidad, sino un presentimiento, 5 años después, porque si vuelve a la realidad, puede utilizar esos 5 años anteriores. Querida Bea. ¿Sabes? Hay un tema interesante, Mariela, que es este lugar que se encuentra en el lado del Perú, que es el Mururata, ¿no? Que es una puerta que está tallada en una piedra y que se cree que esta puerta nos permite viajar en el tiempo, ¿no? A mí me parece súper interesante porque una persona se puede ir al pasado, puede viajar al pasado, podría viajar al futuro. Obviamente son conjeturas, ¿no? Pero los habitantes de la zona están completamente convencidos de que esto funciona de esa manera. Inclusive, aquí yo tengo un amigo, un colega, un escritor que se llama Antonio Portugal, que ha escrito un libro que se llama La Chincana, que quiere decir en la lengua aymara, túnel. Y son unos túneles que se encuentran al borde del lago Titicaca, unos túneles secretos que se cree que solamente los lugareños tienen conocimiento de por dónde se podría entrar, pero no cualquier visitante o turista podría encontrarlo a simple vista. Y estos túneles van hacia el interior de lo que es el lago, o sea, por debajo del lago, y llegan a unas construcciones antiguísimas, incluso se podría decir más antiguas que Tiahuanaco, unas construcciones que eran una especie de templos antiguos y hay fotografías. Me hubiera encantado mostrarles ese video, pero lastimosamente no pude hacer la transición a mi computadora. Y él escribió acerca de este túnel que encontró con un amigo, porque él es antropólogo, y cuando abrieron esta piedra que daba hacia el túnel, lograron entrar más o menos unos pasos adelante porque todo era bastante húmedo y lleno de moho, era bastante resbaloso. Entonces utilizaron unas cuerdas, unas correas con la cual se sujetó uno de ellos y logró ingresar. Y dice que el olor, sí, la verdad era pestilente, era como si esa piedra la hubieran abierto después de 1000 años, y que no logró encontrar absolutamente nada porque el túnel era infinito. Entonces tuvieron que salir, cerrar, dejar una marca y tratar de volver con el equipo adecuado para poder ingresar más. En lo que él se vino aquí a la ciudad de La Paz, en la noche sufre un encuentro bastante extraño que él decía que parecía que era como un sueño, donde se encuentra con un hombre con una forma humanoide que le dice que podía ingresar, más bien que lo iba a llevar dentro de lo que eran estos túneles, y lo lleva pero de una manera astral, no físicamente. Ingresa por estos túneles y efectivamente llega a unas construcciones antiguísimas. Lo que le dice este ser es de que todavía la humanidad no se encuentra preparada para poder recibir estos mensajes o recibir o poder conectar con esta cultura que se encuentra habitando debajo del lago. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es solamente una teoría? ¿Es ficción? El libro está ahí, me va a encantar poder enviarles. Me voy a fijar si se encuentra en digital o tal vez mandarles un video acerca de este tema o contactarlos con él para que pueda contarles directamente. Pero lo que sí se escucha bastante en el lago Titicaca y a los alrededores es de que los lugareños ven todo el tiempo, todas las noches, luces que ingresan en el lago, en las aguas y salen constantemente. Inclusive hay videos que se encuentran en internet. Maravilloso, Cecilia. Le vamos a dar la palabra a Beatriz Cortázar y luego a Rodrigo Oñate.
Yo quería preguntarte, Cecilia, estoy fascinada con la exposición y con toda esa historia, digamos, ancestral y de mucho tiempo que rodea al lago Titicaca. Cuando uno está en el lago, encuentra, pues tal vez por la altura y no sé si la radiación, en fin, unos paisajes pues con una vegetación escasa, algunos ganados, pues digamos caprinos, sobre todo ovejas, cabritos, y la población pues viviendo prácticamente de la agricultura y de esa ganadería. ¿Tienen algunos otros medios o se han, digamos, conservado todavía mucho sus tradiciones y no han salido? Ellos, si bien han recibido lo que es la tecnología, ¿no? Porque puedes ir a esos lugares, a comunidades bastante alejadas, ya tienen acceso al internet, ¿no? Y esto de la pandemia también ha obligado, se podría decir, al gobierno de hacer que llegue la señal a estas poblaciones, porque no se podía detener la educación, lo que era la educación. Entonces tenían que tener la forma de poder tener acceso a lo que era internet. Pero de alguna manera ellos quieren conservar sus costumbres y tradiciones. Ellos se consideran, y nosotros podemos dar fe de ello, es una raza muy fuerte que ha sabido adaptarse a esa precariedad, se puede decir, a esos climas tan fríos, tan inhóspitos, y se han dado la manera de poder subsistir y continuar manteniendo sus costumbres y tradiciones. Pero no siempre fue así. Ese lado de los Andes no siempre fue árido, no siempre fue un lugar donde existía poca vegetación. Inclusive se habla y cuentan entre sus leyendas de que en algún momento todo este lado de los Andes era verde, había bastante vegetación, y eso lo comenta uno de los cronistas con la llegada de los españoles cuando ya cruzaron al lado de los Andes, que ellos no se encontraron con un lugar árido, se encontraron con un lugar que tenía bastante vegetación y que veían una diversidad increíble de lo que era flora y fauna. El lago Titicaca, me había olvidado mencionar, en algún momento cuando se elevaron las cordilleras por estos movimientos tectónicos, era en algún momento parte del mar, el agua era salada. Entonces, cuando se elevó la cordillera, este lago quedó enclaustrado, no tenía ninguna forma de desagüe a ningún río, a ningún lado, y con el pasar de los tiempos y con las lluvias, las condensaciones del agua, se fue convirtiendo a agua dulce, dejó de ser agua salada. Pero si entran dentro del lago y van viendo en el fondo o van cavando, van a encontrar pequeños crustáceos que van a dar, que van a afirmar esta hipótesis de que en algún momento fue parte del mar. También queda el Salar de Uyuni y el Salar de Coipasa, que están cerca, que se ve que también era parte del mar, que se secó y ha dejado como una especie de espejo que está hecho de sal. No sé si han escuchado hablar acerca del Salar de Uyuni, que es uno de los lugares más representativos de Bolivia. Es un lugar donde existe, se llega a mojar un poquito esta gran planicie de sal, y en la noche es un espectáculo porque se puede reflejar el cielo. Entonces hay una persona cuando se pone de pie en medio de esta planicie de sal, se confunde porque parece que estuviera flotando en el espacio, ¿no? Les voy a mandar algunas fotografías. Precisamente están reclamando imágenes, querida Cecilia. Bueno, qué maravilla. Por eso le damos la palabra a Rodrigo Llano y después continuamos la conversación. Cecilia, ese Salar de Uyuni es uno de los depósitos de litio más grandes del mundo
y eso es lo que Exactamente. están utilizando para las baterías de los celulares, por ejemplo. Pero mira, yo te quería hacer una pregunta por físico desconocimiento, porque no sé la respuesta. ¿Hay alguna relación entre la planta de la totora y la planta del papiro? Yo creo que sí, son parientes, ¿no? Porque ambos son una especie de caña, que no es una planta en realidad, como unas cañas huecas que crecen alrededor del lago Titicaca. En el Nilo sucede algo similar, ¿no? Lo que es el Nilo, que cuando en el día las aguas del Nilo van captando el calor del sol y van conformando este microclima para que puedan ellos sembrar y cosechar alrededor de lo que es el río. Lo mismo pasa en el lago Titicaca, que en el día va captando y conservando el calor del sol y en la noche se va creando este microclima para hacer posible el cultivo de diferentes especies de plantas o tubérculos. Muchísimas gracias, Yesenia. Bueno, yo te quería preguntar, Cecilia, este árbol totora, ¿no? Que a sus raíces sirvan de cimientos a las islas flotantes, que cada 20 días parece que los corta, que cortan las raíces para reemplazar. ¿Este árbol es solamente nuestro, boliviano, o hay en otra parte del mundo? ¿Tú qué sabes? Se podría decir otro nombre que tiene es el junco. No sé si en Colombia también lo conocen con ese nombre. Es una caña que debe haber. De hecho, en el lado de Perú también existe, ¿no? Porque esta comunidad de Llampayani, de los Urus, ellos también construyen sus islitas flotantes. Pero hay que hacer la diferencia entre las islas flotantes, que son las islas artificiales, y las islas naturales, como es la isla del Sol y de la Luna, que son islas naturales que no están hechas de totora, ¿no? En realidad existen alrededor de 36 islas naturales y 80 islas que son artificiales, hechas con esta totora. Y bueno, me llamó la atención leer también de que inclusive hay islas que son tan chiquititas que solamente entra una familia, ¿no? Una familia de 5, de 6 personas. Y si a esta pareja, a esta familia, este matrimonio llegaran a divorciarse, ellos parten la isla en dos. La dividen en dos, entonces uno se lleva su parte de la isla y el otro se lleva su parte de la isla a otro lado. Oye, Se pero divorcian. generalmente de las 80 islas que más o menos dicen que hay permanentemente en el lago Titicaca, generalmente están compuestas de 7, 8 familias. Inclusive dicen que tienen sus iglesias, no sé si su alcaldía, es una parroquia, lo que llamaríamos parroquia. Sí. Es algo tan importante y tienen como una red de sustento, tienen su propio tejido de la vida y sus propios tejidos. Son muy llamativos como casi todo lo andino en sus colores. Lo que me llama muchísimo y me duele mucho, Cecilia, es que dicen que como el turismo ha estado fomentando la visita de tanta gente y tanta gente les paga y da propinas y realmente ellos encuentran algo interesante también. No solamente los turistas los observan, sino que ellos observan a los turistas. Hay un grave peligro y es que realmente ellos quieran volverse como los turistas. Entonces estamos ante una grave amenaza de que esta cultura se extinga. ¿Tú nos puedes comentar algo? En realidad hay un tema que preocupa bastante y es el tema de la globalización, que ha afectado no solamente a las culturas milenarias, sino va afectando también a las sociedades como tal, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, nosotros tenemos nuestras propias tradiciones, como el Día de Difuntos, en el que muchas familias ponen una mesa con los alimentos que le gustaban a las
a sus familiares que ya fallecieron. Entonces colocan todos los alimentos que les gustaba en vida y ponen dulces y ponen caramelos. Entonces es un momento en que la familia puede reunirse, orar por sus difuntos y al final de la tarde los chicos o los vecinos visitan las casas y van recolectando estos dulcecitos o galletitas y se llevan. Pero ¿qué ha pasado? Hace unos 20 años resulta que ahora empiezan a festejar lo que es Halloween aquí en Bolivia, ¿no? Y ha agarrado tanta fuerza que ya se ve para Halloween las tienditas donde venden los disfraces y los dulces y estas canastillas en las que recogen dulces y los chicos salen. Y nos estamos olvidando de nuestras propias tradiciones. Entonces, este es un tema que sí afecta, ¿no? El tema de la globalización, que si por un lado beneficia en la parte económica de los países, por otro lado está afectando y está mellando lo que es la cultura también de las sociedades y los diferentes países. Efectivamente, sí, el turismo ha debido tener alguna incidencia directa en estas islas, en estas pequeñas poblaciones, porque ellos ya dependen de los turistas. Entonces, esta es su casa, su pequeña comunidad, que es una islita, ya se convierte en una especie de atracción, ya no es una familia. Entonces, cuando reciben estos visitantes, les cobran algún dinero para entrar y subir en la isla y para ver en la forma que ellos viven y cómo están organizados dentro. Y han aprendido ellos también, inicialmente cuando ellos se hacían sus propios tejidos para ellos, para sus comunidades, y han aprendido a tejer estas telas, a hacer esos pequeños, como me ha mostrado el barquito de Totora en miniatura, las miniaturas para la venta y la subsistencia de estas familias, ¿no? Entonces sí se podría decir que es un problema un poco, bueno, bastante más grande, que se podría decir que afecta a todos los países de Latinoamérica. Gracias. Mira, te voy a leer. Adriana Corral nos dice, excelente exposición, felicitaciones. Quisiera saber sobre la rana gigante que está en peligro de extinción y que solo vive en el lago Titicaca. Sobre la rana. Sí. Sí. En realidad es un sapo. Es un sapo, tiene una característica de que es enorme, ¿no? Tiene un tamaño bastante grande, creo que es el batracio más grande que existe en Latinoamérica y que ya se está extinguiendo porque lo utilizan para comer, ¿no? Se comen las patitas. Entonces han pasado tantos años y los turistas que al escuchar acerca de estos sapos quieren probar y quieren comer porque dicen que su carne es muy rica, su carne blanca es deliciosa. Entonces como que han vaciado el lago. Y otra cosa que ha influenciado bastante también ha sido que gran parte se ha ido contaminando el agua con lo que son los residuos minerales de los que se ocupan en la minería, ¿no? Entonces eso también ha afectado bastante en todas las especies que vivían en el lago. La única especie que está sobreviviendo y que es una especie bastante fuerte y que no es originaria del lago es la trucha, que la trajeron para tratar de que pueda coexistir con las otras especies en el lago, y lo que hizo la trucha fue comerse a todas las otras especies y multiplicarse, pero en grandes cantidades, y ahora se ha convertido en el principal alimento de los pobladores. O sea que nos imaginamos una rana o un sapo del mismo tamaño nuestro. No, pero sí podría llegar a medir unos 70, 80 centímetros de largo, ¿no? Bueno, y que se conviertan en el príncipe encantado mejor. Sí, podría fácilmente con el tamaño que tiene. Bueno, te sigo comentando las preguntas de nuestro público. Recuérdeme, por favor, la altura real en que está el lago Titicaca y si es diferente la altura en el lado de Perú con relación a Bolivia. Va a variar un poco, pero está cerca de los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Un poco más, un poco menos, dependiendo de la localidad. Hay lugares donde llega hasta 3.800, que es la media, y hay lugares en que llega a pasar los 4.000 metros.
Y también la profundidad del lago varía. Se estima entre una profundidad de 300 metros, bueno, en la parte más profunda, ¿no? De 300 metros de profundidad, y en otros lugares 100 metros, 150 metros. Bueno, otro comentario de nuestro público. La planta del totora es un punto. Y claro que debe existir en diferentes partes del mundo, incluido Colombia. Pero qué fascinante que tengamos plantas amigas, raíces amigas, que nos eleven, nos transporten, nos salven, ¿no? De todos los peligros. ¿En tus novelas has mencionado la planta totora? Bueno, en realidad tengo una novela que es histórico-fantástica. Me gusta mucho lo que es la ficción, pero la característica de mis novelas es de que me gusta utilizar temas históricos o culturales para poder enriquecer la historia, la trama de la novela. Yo había hecho una relación inicialmente acerca de diferentes deidades de la mitología andina con las de la mitología nórdica o la mitología griega. Y era así para demostrar que aquí en los colegios los jóvenes, las generaciones jóvenes conocen muchísimo más acerca de la mitología nórdica o la mitología griega que de nuestra propia mitología, la mitología andina. Entonces, cuando les digo, ¿cómo se llama el principal dios de nuestra mitología andina? No saben el nombre. Pero si les pregunto de la mitología griega, de la mitología nórdica, me contestan al tiro, conocen todo. Y bueno, les digo, ¿no? De estas similitudes, le digo al final, son prácticamente los mismos dioses, lo único que cambian son los nombres. Y parte de esto les hablo de Huiracocha, que es como si fuera Zeus, o les hablo de Tunupa, que es como si fuera Poseidón, o en la mitología nórdica, Thor. Y existe un dios muy interesante que es el dios de la guerra, que en la mitología griega es Ares, en la mitología nórdica se llama Tiu. Y en Bolivia tenemos nuestro dios de la guerra que se llama Supay, que es el dios de las profundidades, erróneamente catalogado como el diablo, pero esto viene ya con lo que es la colonización. Pero tenemos un ser al que los mineros le rinden culto dentro de la mina, que es el tío de la mina. Ellos le llaman el tío de la mina. Y a mí me llamó mucho la atención porque en la mitología nórdica el dios de la guerra se llama Tiu. Y el tío de la mina es la representación del Supay, que es el dios de la guerra. Entonces me permitió tener el material para construir la historia de cómo nace esta deidad, la leyenda del tío de la mina. Y este es mi personaje, que es el Supay. Le he dado otro trasfondo un poco más ya universal, que es el vampiro. Porque el tío de la mina es un ser que está dentro de las profundidades de la mina donde no llega la luz del sol. Es un ser inmortal, le atribuyen también poderes sobrenaturales y le brindan rituales donde le ofrecen sangre de llama. Entonces, en algún momento, cuando estaba estudiando, dije, este es nuestro vampiro andino. Tengo que escribir un libro sobre él. Y cuando lo comenté con mis colegas, me decían, no te metas con ese tema porque el tema del vampiro está bastante trillado, existen miles de libros, miles de películas, vas a cometer un error. Pero bueno, decidí escribir acerca de este personaje que nace en Alemania en el año 1300 y que va viajando después de ser convertido por todo lo que es Europa y conoce a grandes personajes de nuestra historia, entre ellos a Leonardo da Vinci, a los reyes de España, a Cristóbal Colón, con el que llega hasta América en una de las carabelas y es testigo de la caída del imperio incaico y sufre una serie de experiencias que lo obligan a recluirse dentro de una mina, dentro de la mina del Cerro de Potosí, uno de los cerros más importantes de América, de donde se extraía la plata y el oro que se llevaron a Europa. Y bueno, salió este libro y la verdad es que yo estaba esperando cómo iba a ser la reacción
de la gente y especialmente de los jóvenes. Pero tuve la grata sorpresa de que efectivamente les despertó tanto la curiosidad que para su viaje de promoción, porque este libro lo utilizan como texto complementario de lectura en colegios, en unidades educativas. Entonces, en lugar de escoger viajar a Punta Cana o a Cancún, decidían viajar a Potosí y conocer las minas y conocer más acerca de nuestra cultura, y eso me llenó de muchísimo, me motivó muchísimo y me llenó de mucha satisfacción. Entonces me motiva para seguir trabajando y seguir estudiando acerca de nuestra cultura. No lo dudamos, Cecilia, nosotros también queremos conocer mucho, pero aquí hay muchas preguntas, entonces no quiero dejar de hacértelas. Dicen, Adriana Coral, ¿qué hacen los habitantes de las islas con sus residuos y basura? ¿Cómo los manejan para evitar la contaminación del lago? Bueno, ellos reciclan su basura. Yo me doy cuenta porque, bueno, en la temporada de la pandemia, en la que ya no teníamos ayuda en casa, me he dado cuenta que realmente generamos muchísima basura, ¿no? Entonces, el reciclar se convierte realmente en una necesidad muy, bueno, en realidad es algo que tenemos que aprender a hacer y acostumbrarnos a hacer porque se convierte en un problema muy grande. Y lo que hacen en las islas efectivamente es reciclan las cáscaras de la papa, la cáscara de las frutas que compran, porque no es que solamente se quedan en las islas, ellos también se van a tierra firme, y van y compran sus alimentos, o compran carne, porque muchas veces no tienen animalitos que puedan criar. Entonces lo que hacen es reciclar. Y si se refiere, bueno, acerca de si tienen algún tipo de desagüe, no lo tienen. Ellos utilizan depósitos donde están las aguas hervidas, y eso después lo trasladan y lo utilizan como abono para su propia cosecha, ¿no? O sea, tratan de reciclar todo. Son muy respetuosos de la naturaleza, de la madre tierra que llaman ellos. Para ellos la deidad de la Pachamama es muy, muy importante. Le rinden mucho culto, le tienen muchísimo respeto, porque ellos están convencidos de que tienen que ser generosos con la tierra, tienen que ser respetuosos con la tierra, con la madre tierra, para que ella también les pueda proporcionar los alimentos que ellos necesitan para subsistir. Don Jesús Humberto nos pregunta, ¿el lago Titicaca se encuentra en peligro de secarse? Bueno, de hecho, está el lago Titicaca, el río Desaguadero, que es por donde vierte sus aguas, y llega a otro lago que es más pequeño, que es el lago Popó, que está en Oruro. Ese lago ya se secó lastimosamente, y claro, muchas especies que vivían en el lago Popó se han muerto, las comunidades se han visto obligadas también a mudarse a otros lugares, y sí existe el problema, no tanto de secarse el lago Titicaca, pero sí acerca de lo que es la contaminación que existe en sus aguas por lo que es el rubro de la minería, ¿no? Ya muchas especies se están muriendo, se están extinguiendo, entonces eso representa un problema muy grande. Hay ya proyectos que están en marcha para poder salvar y para poder proteger este lago, que es tan importante para el hombre andino, tan importante para no solamente los bolivianos, para los peruanos, que sí están preocupándose. Ambos gobiernos, el gobierno del Perú, el gobierno de Bolivia. Gracias. Un doctor colombiano estudió el lago Titicaca y encontró residuos de sustancias químicas contaminantes. ¿Qué se sabe sobre esto? Claro, son los residuos de mineral. Muchas veces para lavar el mineral utilizan mercurio. Entonces, cuando hacen el lavado de estos minerales o sacan, toda esa agua contaminada de alguna manera se va drenando lo que es el lago, y está contaminando las aguas del lago Titicaca, y por ende pues muchas especies se están viendo comprometidas, y también las comunidades que dependen de estas especies para subsistir. Igual la tierra,
se ve afectada porque se contamina también la tierra y ya no es apta ni es óptima para el sembrado de la papa o de la oca que se suele sembrar, o la quinoa. Entonces sí es un problema bastante grande. Espero que las autoridades realmente le pongan mucho empeño a este problema y puedan encontrar la manera de subsanar o ver de que ya no lleguen estas aguas contaminadas y se viertan en el lago Titicaca. Gracias. ¿Cuál es la especie o nombre de este sapo? Y por favor, si tienes alguna imagen y medidas real. El nombre del sapo, la verdad es que tenía un nombre en quechua, ahorita lo voy a recordar. Imágenes, tenía mis imágenes, se puede, ahorita estoy en mi celular, no puedo compartir la imagen. Voy a tratar de hacerlo desde mi computadora, denme un segundito. El nombre de este sapo es rococo, le llaman rococo. Alguna vez así cuando alguien quiere molestar a un amigo que es gordito y poco peticito, le dicen rococo, ¿no? Y viene de esta palabra por el nombre del sapo. Pero es el príncipe encantado, me imagino. Yo creo que sí, si le da un beso se convierte en el príncipe encantado. Se ha desconectado la conexión de mi computadora, pero bueno, caramba, pero lo pueden buscar en internet, en el Google, ponen rococo o sapo del lago Titicaca, les va a salir una infinidad de fotografías. Como les digo, es tan grande que mide cerca de 70, 80 centímetros de largo y es bastante gordito, ¿no? Debe pesar cerca de 30 kilos el sapo, sé que se pueden dar idea del tamaño que tiene. Bueno, te voy a hacer las siguientes preguntas. Con Tiki fue el viaje en una embarcación de Totora desde el Perú hasta la Polinesia. No nos preguntan más. Las embarcaciones fabricadas con Totora, ¿hasta qué dimensión llegaron a fabricarlas? Bueno, comúnmente las fabrican para el uso, se podría decir, de pesca dentro del lago. Nunca se había pensado en un proyecto que podría ser de esta naturaleza, ¿no? Existen las teorías de que en algún momento, hace cientos de años, inclusive miles de años, fueron los vikingos que llegaron hasta los Andes, ¿no? Es por eso que la forma del barquito, de la balsa de Totora, tiene la misma forma, las mismas características que los barcos vikingos, si se pueden fijar. Inclusive tienen esas caras hechas, ¿no? Como de los vikingos, tienen las caras con cuernos, dragones. Aquí son similares, le ponen la cara del puma, que el puma es el animal representativo del hombre andino. Y bueno, esta teoría la querían llevar a la práctica, es por eso que construyen esta embarcación lo suficientemente grande como para llevar a una delegación enorme con un montón de equipos de cámaras y demás para hacer este viaje. Y el asunto es de que cuando lograron hacer esa travesía, la pudieron realizar sin ningún problema. Demostraron de que la forma, la estructura de la balsa era idónea para realizar ese tipo de viajes tan largos. Y ahí es por eso de que yo me animé también a hacer esa similitud entre estos dos personajes de la mitología nórdica, que es el dios de la guerra, con nuestro dios de la guerra en la mitología andina, que se lo representa aquí al Supai con cuernos, como el dios de la guerra en la mitología nórdica, que también usaba los cuernos, como los vikingos. Era el dios manco, al que el lobo Fenrir, hijo de Loki, le come el brazo, por eso que lo llamaban el dios manco. Entonces existe esa teoría de que antes de los españoles, muchísimos años antes, llegaron los vikingos a este lado de América. Gracias. Mira, ¿qué dimensiones alcanzan o alcanzaron las islas?
Las islas flotantes, Sí, me imagino que están preguntando. Bueno, existen islas, son de diferentes tamaños. Existen islas tan chiquititas donde solamente están pobladas por una sola familia. Y también existen de diferentes formas. Hay algunas que son tan simples que parecen que es como una jardinera, ¿no? Así cuadraditas, donde ponen sus sillas y ponen un toldito donde se puedan sentar y pescar. Y existen otras que son ya tan ornamentadas, donde se pueden ver diferentes casitas al estilo de los urus, que son estas casitas en forma de cono, con techito de paja, y ya están completamente establecidas como una pequeñita comunidad donde tienen su alcalde, tienen sus autoridades, y se podría decir que viven alrededor de unas 70, 80 personas en cada una. gracias. Una pregunta, ¿la división del Titicaca fue producto de una negociación o de una guerra? No, hubo una negociación y bueno, se repartió cuando Bolivia se crea. Bolivia decide ser independiente cuando nace como una república. Por eso es de que dicen Bolivia decidió ser independiente, no quedarse ni con Lima ni con Buenos Aires, sino ser una república independiente. Y el territorio que inicialmente le correspondía era ese, con un 44% de lo que era el lago Titicaca. Y el 56% queda en el lado de Perú. Gracias. Bueno, pues mira, preguntan si hay documentales o videos para ampliar más este tema tan bello. Yo te quería preguntar a ti también un poquito, y ya como última pregunta, ¿cómo es ese título de tu novela, El Abrigo? ¿Por qué el abrigo es un tema tan recurrente? ¿Por qué has pensado en un título como El Abrigo? Cuéntanos de tus novelas. Sí, bueno, El Abrigo Negro es mi primera novela, que la publiqué el año 2009, y trata acerca de la vida de un minero de Oruro. Y no sé si en Colombia hay, me imagino que sí, estos mercados de ropa americana, que es los mercados de ropa usada. No sé si tienen en Colombia. Bueno, no son tan populares, pero creo que empiezan a ver. Sí, te cuento que aquí son mercados grandes, donde no solamente llega la ropa usada, llegan muebles, llegan libros, llegan diferentes cosas. Y se me había ocurrido de que este minero con su primer sueldo se va al mercado a hacer algunas compras porque su esposa estaba embarazada, entonces quería comprar algunas prendas de bebé. Y se queda hipnotizado viendo una prenda en particular, que era este abrigo negro de cuero. Y se queda hipnotizado viendo y siente una necesidad tan grande de vestirse con ese abrigo. Entonces empieza a negociar el precio con la vendedora y llegan a un precio, pero él sentía una necesidad muy grande de tener esa prenda. Cuando él se coloca el abrigo, siente una electricidad que le recorre la columna vertebral y una sensación de seguridad. Lo que no sabe este minero y nunca va a saber es de que este abrigo perteneció a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y el libro trata sobre cómo este abrigo llega a manos de Hitler, partes puntuales de la Segunda Guerra Mundial y cómo afecta la vida del minero por la carga energética de esta prenda. Él no sabe lo que está pasando con él, no entiende. Entonces ahí también voy hablando acerca de los rituales y las tradiciones del hombre andino que tienen para rescatar el ajayu, llamamos nosotros, que es el espíritu. Y ahí mi sorpresa fue grande porque me di cuenta de que el hombre andino se daba perfectamente cuenta acerca de lo que es la energía, los conceptos de la física cuántica. Y bueno, habla acerca de esa temática. Al final, este libro tiene su segunda parte, tiene una continuación, donde ya no se habla tanto acerca de la parte política de los nazis, sino más bien de la parte ideológica, de su obsesión por la raza aria. Para ellos, los arios eran los descendientes directos de
de los atlantes. Y hay una teoría también que me llamó mucho la atención de un geólogo inglés que se llama Jim Allen, que utilizando el libro de Platón, el diálogo de Timeos y de Critías, hace un estudio de este libro y utilizando fotos satelitales va tratando de encontrar qué lugar del planeta corresponden las descripciones que hizo Platón en su libro. Y encuentra un lugar que se llama Pampollagas, que es en la ciudad de Oruro, aquí en Bolivia. Él estaba convencido de que ahí era la capital de la Atlántida. Y ha demostrado con su trabajo, porque habla acerca de varias características, entre una de ellas les puedo mencionar la existencia del oricalco, que es una aleación natural del oro y cobre, que existe en esta zona, en la zona de Oruro, y que no existe en ninguna otra parte más. Y eso me dio también pie a poder escribir esta segunda parte del interés de los nazis por venir a Bolivia tratando de buscar la raza primigenia. Y ese mi libro se llama La lanza de Longinos, donde entra también como un elemento principal está la lanza del romano, del soldado romano Longinos, con el que verifica que Cristo había muerto en la cruz, ¿no? Cuando le clava la lanza y brota sangre con agua, dice que esta sangre le salpicó en la cara, y este romano tenía ceguera en un ojo, y cuando le cae la sangre de Cristo, este soldado se curó inmediatamente, y es el primer romano en convertirse en cristiano, ¿no? En creyente. Hitler sabía de los poderes que le atribuyen a esta lanza, entonces su obsesión era tal que cuando entró al poder, a través de unas leyes hizo que la lanza fuera llevada a Alemania, porque se encontraba en el Museo de Viena. Entonces se lleva a Alemania, y la leyenda decía que cualquier persona que tenga en su mano la lanza de Longinos va a tener el poder sobre el mundo, ya sea para bien o para mal. Pero sí había una advertencia: la persona que suelta la lanza o la pierde iba a morir en ese momento. Y da la casualidad que cuando Hitler muere, el día que muere fue el día que los norteamericanos encontraron el escondite donde estaba la lanza de Longinos. Esa es una leyenda que la reproduzco en el libro. Bueno, mejor no hablemos de eso tan actual en nuestros días, querida Cecilia. Sí. Mira, te voy a preguntar lo último. Dice, estoy confundida, ¿es Uro o Ururo? Y también nos hace caer en la cuenta que en Bogotá, en la Caracas, con 51 a 42, hay muchas tiendas de ropa usada. Bueno, y hay alguien que comenta, yo tuve siempre en mi memoria Uro como la población habitante de este lago. Por favor, indícanos, y después de esta pregunta, pues ya cerramos nuestra exposición de hoy. Bueno, esta civilización es la civilización Uru, U-R-U, pero la parte, como se había dividido en 4 sectores, los Urus de los Hirohito, los Muratu del lago Popó y los Chipayas. Existe uno que está en el lado de Perú, pero los que estaban cerca del lago Popó, que es en Oruro, les decían los Uru-Uru. Entonces de ahí es que la palabra se deformó a Oruro, y ese es el nombre que recibe la ciudad de Oruro gracias a lo que es esta civilización de los Urus, específicamente los Urus Muratus del lago Popó. Muchísimas gracias, Cecilia. Para mí creo que para la audiencia también, porque ha ido la audiencia creciendo. Fascinante el tema, fascinante. Simplemente yo aspiro a ser una gota de agua dulce del lago Titicaca. Bueno, ¿y para qué vamos a hablar de nuestra querida hermana República Bolivia, no? No tiene el mar, pero tiene ese lago tan inmenso donde nació el sol. Nos sentimos como parte de, claro, somos los mismos. Rodrigo comentaba las historias de Bolívar, las batallas por la independencia, Bolivia, que en honor de Bolívar se llama Bolivia.
pero también recordamos los ancestros que de pronto no vinieron por el estrecho de Bering, sino que fueron habitantes que ya habían llegado al lago Titicaca, que siguieron subiendo y llegaron hasta Colombia y más allá. Tantas historias, tantas leyendas, pero en definitiva para decir que somos hermanos y que sentimos estas historias muy dentro del alma y del corazón. Claro que Gracias. sí, Mariela. Claro que sí, somos hermanos. Partimos, como tú dices, ¿no? De la misma gotita mágica de agua. Y bueno, espero que un tiempo, yo creo que estamos en el camino de poder realizar este sueño tan grande de nuestros grandes héroes, de formar una gran nación entre todos y ser hermanos y poder realizar este maravilloso sueño que era de Simón Bolívar. Muchísimas gracias, Cecilia. Esperamos tenerte con nosotros siempre y muy pronto en otra exposición maravillosa, maravillosa. Y sé que Esperanza, Bea, Beatriz, Rodrigo, todos están deseando tenerte siempre muy cerca. Doy la palabra a nuestro presidente de la Fundación, Carlos Moreno, para que despida la sesión. Fascinado aquí oyéndote, qué maravilla, qué cantidad de temas, qué cantidad de puntos comunes, qué cantidad de temas de historia la que nos contaste. Muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias a todos ustedes, y dentro de 8 días, como anunció Esperanza, nos veremos nuevamente de este Tateando con la Historia. Mil y mil gracias, Cecilia, y aquí cuentas con nosotros a un grupo de amigos que te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias, ¿no? La agradecida soy yo, me siento privilegiada de poder acompañarlos en esta oportunidad y hablar de estos temas que realmente me mueven, me motivan y hacen posible el trabajo que vengo realizando ya hace más de 10 años. Encantadísima, el momento en que gusten voy a estar acompañándolos, tocando otros temas también relacionados con nuestra historia. Nosotros ya estamos cerca a lo que es nuestro bicentenario, que va a ser el año 2025, entonces encantadísima de poder compartir con ustedes una vez más. Claro que sí, aquí nos veremos. Muchísimas gracias a ti y una feliz tarde para todos. Gracias, lo mismo. Muchas gracias, Cecilia. Una tarde genial. Un abrazo gigante. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, Marielita, muchísimas gracias. Cecilia, muchas gracias por esa conferencia tan espectacular. Querido público. Gracias, Esperanza. Gracias. Por estar con nosotros.